Gracias, Señor. Te damos gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a presentar, hermanas, bienvenidas hoy a un estudio más. Vamos a ver. ¿Pueden ver en su pantalla el estudio? Ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno. Yo no lo miro. Sí se ve. Gire la pantalla, hermana, o pase la pantalla. Pues alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Vamos a continuar hablando de las vestiduras, ¿verdad? Las hemos estado hablando del desvestirnos, de lavarnos, de vestirnos de Cristo. Pero encima de esta vestidura el Señor nos manda a ponernos una armadura, otra vez revestirnos. O sea, una vestidura encima de la vestidura de la santidad. Estuvimos hablando sobre la vestidura de la santidad, ¿verdad? Que es en justicia y en santidad. Dice, todas las vestiduras tienen que ir unidos con la justicia de Cristo en nuestra vida, actuar en justicia. Y vamos a ir viendo que aún la justicia tiene que ir por dentro y por fuera. O sea, en las vestiduras de santidad, y también la justicia es parte de la armadura de Cristo también en nuestra vida. Además de estas vestiduras, el Señor nos enfatiza de la realidad de nuestra vida. En el Señor, la vida es cuesta arriba. Siempre es cuesta arriba, no solo hablando de dificultades, sino que nuestra meta es ir hacia arriba, porque el Señor nos manda, porque nuestro destino es el cielo, ¿verdad? Por eso se dice que es cuesta arriba. Además que también hablamos de dificultades, además hablamos que tenemos un camino donde tenemos muchas luchas, tenemos varios enemigos que nos impedirán caminar como es digno del Señor. Y también estos enemigos querrán destruir nuestra vestidura. Por tal razón el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:10, hoy nos vamos a enfocar en Romanos 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos manda a estar fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque solo estando fortalecidos en el Señor vamos a poder hacerle frente a nuestros enemigos. El 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros leemos este versículo nos damos cuenta de la realidad del cristiano hijo de Dios, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos manda a vestirnos de santidad, a buscar la santidad, a buscar todas aquellas obras que actúan en la justicia de Dios, porque encima de esa vestidura tiene que ir la armadura de Cristo. Y solo con la armadura de Cristo seremos capaces de luchar verdaderamente y hacerle la guerra a nuestros enemigos que luchan contra nosotros, ¿verdad? Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, dice la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, de verdad que en nuestras fuerzas somos presa fácil del enemigo. Si nuestras vestiduras no están siendo cambiadas en nuestra vida, también vamos a ser presa fácil del enemigo. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios. Y el someternos a Dios habla del vestirnos de Cristo, el vestirnos de su santidad. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a Dios, vamos a poder tener la armadura de Cristo para resistir al diablo. Y resistir al diablo no significa yo solo me quedo aquí a ver cuántos golpes me da. La resistencia habla también de dar golpes. No solo está hablando de quedarme quieta y a ver cuánto, que te dé el enemigo, que te dé a ver cuánto resistís.
No se trata de esa expresión, no se trata de eso. Esa palabra resistir no se trata de quedarme ahí a ver cuánto aguanto. No, se trata de resistir, de presentarle resistencia. De decirle al enemigo, ok, tú vienes a pelear conmigo, pero yo aquí estoy parada y tú no vas a pasar más. Porque yo estoy aquí preparada para enfrentarte. Pero para esto, si nos damos cuenta, no podemos estar armados de esta armadura, valga la redundancia, no podemos estar armados de la armadura de Cristo sin someternos a Dios. Solo con la armadura de Cristo podemos resistir al diablo. Pero antes de tener la armadura para resistir al diablo, tenemos que someternos a Cristo. Y ese sometimiento es lo que venimos estudiando las semanas anteriores. El despojarnos de las vestiduras viles del pecado, el lavarnos en la palabra, en el agua viva y vestirnos de Cristo, buscar la santidad de Dios para nuestra vida, que es muy importante, la necesitamos. ¿Por qué? Porque es importante que antes busquemos la vestidura de Cristo, la vestidura de santidad, porque si no el enemigo nos avergüenza fácilmente. El enemigo es un burlador. Yo me estaba acordando de lo que pasó el sábado pasado con mis hermanos Palacios, que nos contaban que llegó el sobrino ahí que como con un espíritu burlón. Pero entonces allí el enemigo así hace, él llega porque él se burla de nosotros muchas veces, ¿verdad? Pero el estar revestido de Cristo nos hace ponernos frente y ahí sí que no debemos temerle al enemigo. Porque si Cristo está con nosotros, si Cristo nos está vistiendo de su santidad, porque no es nuestra santidad, tenemos que tenerlo claro, porque de nosotros no puede salir nada bueno si Cristo no está en nosotros. Es la vestidura de Cristo en nosotros, su santidad, la que nos hace aptos para resistir al enemigo, ¿verdad? Entonces, qué importante es la armadura de Cristo, es para resistir, para hacerle frente al enemigo por la lucha que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros que cuando algo se presenta a nuestro alrededor, ya no es nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de la situación tiene que ser no mirar al hombre, no mirar la circunstancia, sino mirar más allá. Mirar el verdadero, la fuente, de donde viene el ataque. Hermanas, porque muchas veces nos quedamos peleando con lo que vemos, con nuestros esposos, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros suegros, suegras, con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea. Muchas veces nos quedamos peleando contra el hombre sin darnos cuenta que ya si nosotros somos hijos de Dios, nuestra lucha ya no es contra carne y sangre. Hay una versión que dice solamente, ¿verdad? Sino que tenemos que tener claro de dónde viene la fuente de nuestra lucha. ¿Quién es nuestro verdadero adversario o adversarios? Entonces tenemos que tener una mirada, la vista de Cristo, los ojos de Cristo, para que entendamos ese discernimiento que solo viene por el Espíritu Santo para entender esta lucha. Por eso, como dice el versículo 12, que tenemos lucha contra sangre y carne, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por tal razón, el apóstol Pablo nos dice en el 6:11, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se dan cuenta? Solo vestidos de la armadura de Dios y que conste, aquí hay una palabra clave que dice toda. Toda significa que yo no puedo tener solo el yelmo para hacerle frente al enemigo. Significa que no solo puedo tener el calzado del Evangelio de la Paz para hacerle frente al enemigo y voy a estar desnudo del resto. No, dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes, ¿verdad? ¿Cómo se une esta cita con la que dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Porque solo estando firmes con la armadura de Dios, el enemigo tiene que huir.
Miren, hermanas, es bíblico, esto es palabra de Dios. Podemos hacerle frente al enemigo, podemos hacerle frente. O sea, por eso, no sé, de alguna manera yo me rebelo, no contra Dios, sino que contra gente. Yo he escuchado personas que dicen, mire, pero que esta es la voluntad de Dios y ¿qué hacemos? Yo me resisto ante esta situación a quedarme sentada de brazos cruzados. No me resiste, o sea, no puedo, no lo quiero tolerar, no quiero hacerlo, porque hay palabra que respalda que nosotros podemos estar firmes y hacer frente al enemigo. Dice, podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura tiene que ser completa y va sobre la vestidura de santidad. Y a partir del versículo 14 dice, estad pues firmes. Vuelve a recalcar el hecho de estar firmes, porque solo la armadura de Dios nos hace estar firmes ante el enemigo y sus acechanzas. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero nos manda estar firme en Dios, parados en la roca, sobre la roca. Es una firmeza que viene de estar cimentados en Cristo y en su palabra. Colosenses 1:23 dice, si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí nos manda a estar firmes y cimentados, hermanos, parados, sabiendo que nuestro Padre es bueno, estando cimentados en la roca que es Cristo, en ese amor incomparable que lo hizo morir en la cruz por nosotros. Cuánto más, dice el apóstol Pablo, si nos ha dado a Cristo, cuánto más nos dará también con Él todas las cosas. Y cuando dice todas, la palabra es clara, es todas sin dejar nada por fuera. Pues así, lo que es la armadura de Dios es un estudio que muchas veces lo hemos visto. Vamos a hacer un repaso porque quiero llegar al tema que a mí me tiene ahorita emocionada, y es el peso de las vestiduras. Vamos a ir viendo el cinto de la verdad. Primero, dice la palabra que debemos estar ceñidos con el cinto de la verdad. La verdad es una condición en nuestra vida en el cual no escondemos nada. Eso dice, sin esconder nada. Es ser envueltos o ceñidos con la verdad para no ser avergonzados. Esto nos habla de estar a cuentas con el Señor sin dar lugar al diablo. Recordemos lo que dice Proverbios 26:2, que la maldición nunca vendrá sin causa. Por esta razón es importante que nosotros no tengamos nada que esconder delante de Dios, aunque delante de Dios no podamos esconder nada, porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón está descubierto delante de Dios. No podemos esconderlo, pero muchas veces nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos, pensando que podemos ocultarle a Dios. Y esa condición en nuestra vida de querer ocultarle cosas a Dios, no de hablar verdad delante de Dios, nos evita ceñirnos con la verdad. Es interesante que la verdad, dice, debe envolver nuestros lomos. La palabra lomos en el griego es la palabra ophus, que significa poder procreativo. Esto también habla de simiente, es lo que engendra, ¿sí? La verdad nos da la capacidad de guardar el poder procreativo que Dios nos ha dado en nuestra vida, para que nuestra simiente sea limpiada y lo que engendremos vida y no muerte. Porque la palabra de Dios dice que el diablo engendra mentira, ¿verdad? Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ver
¿Qué es lo que estamos engendrando? Que nuestros lomos estén rodeados con la verdad de Cristo. Juan 8:44 dice, vosotros sois el Señor le estaba diciendo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo engendra mentira. Entonces, él es el padre de la mentira. Por eso es la importancia que esta armadura de ser ceñidos nuestros lomos de la verdad, hace que nosotros estemos protegidos. Nuestra simiente esté protegida contra el enemigo. Lo que nosotros estamos engendrando es vida. Pero si nosotros no estamos cimentados, no estamos ceñidos con la verdad, nuestros lomos no están ceñidos con la verdad, le damos a puerta abierta al padre de mentira para que venga ¿cómo se dice? A corromper nuestra simiente para que nosotros engendremos muerte. Pero el Señor engendra verdad. Él es la verdad. Cuando nosotros nos envolvemos, nos ceñimos con la verdad de Cristo, el Señor inyecta vida en nosotros y tenemos la capacidad de parte de Dios de engendrar vida. No le cerramos la puerta al enemigo para que no venga a engendrar muerte en nosotros. Y en el Señor sabemos que la palabra se cumple tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso es que la verdad tiene que envolvernos de tal manera de que aún nuestros hijos, nuestra simiente sea cubierta con la verdad de Cristo para que el enemigo no los toque, ¿verdad? Y engendramos en espíritu también verdad. Dice que Cristo engendra verdad, por lo que los que somos de Cristo debemos engendrar verdad porque la simiente de Dios está en nosotros. El Señor mandó específicamente en Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás. El Señor dio esa instrucción. Así que el Hijo de Dios debe apartarse de la mentira y anhelar la verdad. Salmo 119:29 dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. La mentira es un pan que puede ser sabroso, pero al final puede traer destrucción. Proverbios 20:17 dice que sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de carcajo. Carcajo es arena. Entonces viene a servir de destrucción. La verdad de Dios siempre edifica y no destruye. Debemos en todo tiempo hablar la verdad de Dios en toda sabiduría, porque la verdad en el hombre es necedad y lleva a la calamidad. Y en este punto quiero hacer énfasis en algo. A veces creemos que el decir verdad sin usar la sabiduría de Dios es bien delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he escuchado personas que dicen, es que miren, yo voy a decir la verdad, pase lo que pase, caiga lo que caiga. Y a veces hablamos verdad a veces es verdad según nosotros, y esa verdad que según nosotros es una verdad, destruye. Entonces la verdad tiene que ir amarrada con la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Por qué les digo yo esto? Porque conocí un caso, en realidad dos casos similares. En una pareja, el esposo le fue infiel a su esposa. Y el pastor de él le dijo que tenía que contarlo a su esposa. La verdad te hará libre, le dijo, ¿verdad? Entonces el esposo, el hermano, porque era cristiano, ¿verdad? El hermano se abrió su corazón ante su esposa y le contó todo. Miren ustedes,
eso fue una guerra horrible. Fue horrible. Fue hasta el sol de hoy el hermano sigue recogiendo los pedazos. Gracias a Dios el Señor ha ido obrando, pero ha sido una guerra horrible y tremenda para el hermano y para toda la familia. Ahora también está otro caso similar. Otro hermano de la misma manera le falló a la esposa y entonces a él lo aconsejaron diferente. Lo llamaron, el ministro lo llamó y le dijo, mira, ¿qué pasó? El hermano le habló, abrió su corazón y le dijo esto y esto y esto. Entonces el hermano ministro lo llevó a revisar qué es lo que está pasando, qué pasó en tu hogar. Y lo llevó a analizar y lo llevó a la raíz por medio del espíritu, ¿verdad? Y entonces el hermano le dijo, ok, ¿qué pensás hacer? El hermano cayó de rodillas y se arrepintió delante de Dios con todo su corazón. Y le dijo, yo quiero restaurar mi casa. Y le dijo el ministro, bueno, el ministro lo aconsejó así. Le dijo, mira, si tú vienes, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Pues le dijo él, pues mi esposa, pues ella no sabe nada, pues no, más que hay problemas de fondo, que fue la raíz por la que el hermano vio en otro lado. Entonces le dijo el hermano ministro, mira, si tu arrepentimiento es genuino delante de Dios, y si el hermano clamó delante de Dios, le dijo, mira, empezá a restaurar tu casa. Hermano, ¿será que le tengo que decir a mi esposa? No. Tú restaura tu casa, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque vas a destruir a tu esposa, vas a destruirla, vas a destruir tus hijos. Entonces, el hermano número 2, él empezó a restaurar su casa. Se humilló delante de Dios y hubo un arrepentimiento genuino en su vida. Y dejó el pasado, cortó con el pecado, cortó con todo y empezó a edificar su casa. En términos de un año, año y medio, su casa estaba restaurada. En comparación al otro hermano que ya lleva 2 años luchando por recoger los pedazos y quererlos unir. Entonces yo veo ahí 2 ejemplos. Porque la verdad, si no va amarrada de la sabiduría, si a la verdad nosotros la amarramos con un poco de necedad, va a llevar a calamidad. Y no se trata de no hablar verdad, pero hay que usar la sabiduría. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Si dan cuenta, la verdad tiene que ir amarrada con la justicia. Tiene que ir amarrada con la sabiduría de Dios. El Señor ama la verdad y al que habla verdad. Pero estamos hablando porque muchas veces confundimos la verdad de Dios con la verdad del hombre. Porque la palabra de Dios dice que la boca del hombre lleva a la necedad y a la calamidad. Pero la verdad de Dios dice, los sabios guardan la sabiduría. Dice, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Él ama, Dios ama al que hace integridad y habla verdad en su corazón. También Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces aquí también el Señor hace énfasis de la verdad en lo íntimo con Él. Tenemos que tener nuestro corazón limpio y hablar verdad en lo íntimo con Dios. Porque cuando nosotros nos abrimos nuestro corazón delante de Dios y le hablamos verdad, y Dios conoce cuando le hablamos verdad, Él se goza con el hombre que habla verdad en su corazón y que habla verdad en lo íntimo con Dios.
¿verdad? Y cuando hay verdad y hay arrepentimiento genuino, el Señor se agrada de eso. Entonces allí se necesita mucho discernimiento del Espíritu para entender qué es lo que el Señor desea. Muchas veces, otras veces el Señor va a guiar en forma diferente, pero yo aquí les doy 2 ejemplos de lo que se interpretó como verdad. Y bueno, vemos los frutos o las consecuencias de ambos casos, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor siempre, siempre, siempre anhela la restauración y no la calamidad ni la destrucción. La verdad va de la mano de la sabiduría, de la enseñanza y de la inteligencia. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad, dice, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Se dan cuenta? Esto va unidos. Tienen que ir verdad, sabiduría, enseñanza e inteligencia. La vestidura también nos habla de Cristo, esta vestidura, porque Jesús es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Otra parte de la vestidura es la coraza de justicia. Es caminar en justicia. El caminar en justicia protege nuestro corazón. Recordemos que hablábamos de la vestidura, de la santidad, que todo se basa en la justicia de Dios. ¿Sí? Toda la mansedumbre, al hablar verdad unos con otros, no mentir, no robar. Cuando el despojarnos de todo eso y el cubrirnos de la vestidura de la santidad, todo está hablando de la justicia. Entonces, la justicia viene a proteger nuestro corazón. Incluso la palabra coraza viene del griego sorax, que significa tórax o pecho, ¿verdad? Significa todo esto de acá es coraza. Entonces, y la justicia nos habla de equidad, de un carácter de equidad, que es el carácter de Cristo, ¿verdad? Vemos cómo la justicia, que es el carácter de Dios, que se debe reemplazar por las vestiduras viles que salen de un corazón perverso, ¿verdad? El carácter de Dios que representan las vestiduras de Cristo. Una vida en justicia nos lleva a la santidad. Por ejemplo, para quitarnos la ira, ¿verdad? Tenemos que actuar en justicia, porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si quitamos la ira y nos vestimos de la justicia, ahí sí obramos conforme a la voluntad de Dios. Dice Filipenses 1:9-11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos, dice, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Ve, la justicia nos hace hacer frutos y nos sirve de coraza para nuestro corazón. Nos sirve de protección para nuestra alma. El enemigo no puede tirar sus dardos de fuego, porque la coraza nos cubre. Dice acá, el escudo de la fe. Ok. Entonces dice, Efesios 4:24 dice, revístanse pues del nuevo hombre, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Esta es la versión, la Biblia latinoamericana. Dice que el hombre que Dios crea es en la verdadera justicia y verdadera santidad. Esto nos habla y deja en evidencia de que puede haber falsa justicia y falsa santidad. Cuando hay falsa justicia y falsa santidad, es imposible que nosotros tengamos la armadura de Dios o que podamos resistir al diablo con una falsa justicia. La falsa de justicia la podemos ver en Mateo 5:20, cuando el Señor les dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, los fariseos presentaban una falsa justicia, por lo que el Señor nos manda a hacer una justicia de Dios, justicia verdadera, no en cuanto a nosotros creemos o cuando nosotros consideramos, porque solo la justicia de Dios va a servir de coraza para proteger nuestro corazón. Y la falsa santidad también la podemos ver en Mateo 23:27, cuando el Señor les decía,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces el Señor nos está hablando de una falsa santidad. Hay personas que presentan una santidad por fuera, pero por dentro, dice la palabra de Dios, están llenos de huesos muertos. Y si estamos llenos de huesos muertos, es imposible que podamos hacerle frente al enemigo. Todo lo contrario, él se hace masa con nosotros porque él está lleno de inmundicia. Y si nosotros tenemos inmundicia, miren, nos hacemos sus compañeros y eso el Señor no quiere. Él quiere que tengamos una verdadera santidad y una verdadera justicia que solo puede ser en obediencia a la palabra de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo evidencia la justicia de Dios y es por la fe en Él y no da cabida a la justicia del hombre. Romanos 3, 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dando a entender que la justicia de Dios ha sido evidente desde el principio. Hay justicia de Dios aún en la ley y los profetas y está la justicia de Dios manifestada por la fe en Jesucristo. ¿Y por qué les decía yo que hay falsa justicia? Miren lo que dice Isaías 64:6. Si bien pues todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos, dice, todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia para Dios. Por eso es importante que busquemos la justicia de Dios en nuestra vida. Voy a pasar un poquito rápido acá. Isaías 59:17 habla de que Jesús se vistió de la coraza y también se vistió del yelmo de la salvación. Él nos dio ejemplo porque Él se vistió primero. La justicia es evidencia de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:10 dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que es estrictamente necesario que nos vistamos con la coraza de justicia, porque los hijos de Dios se visten con la coraza de justicia. El diablo no la puede resistir. Él ama a aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Pero cuando él se enfrenta contra la coraza de justicia, no puede pasar. Porque nuestro corazón está aferrado a la justicia de Cristo. Y él no puede dañar nuestro corazón. ¿Ok? Luego tenemos el calzado del Evangelio de la Paz. Siempre caminando conforme al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de su amor. Pues aquí esta parte de la armadura nos habla de caminar siempre con la palabra de Dios por delante, con el Evangelio de Cristo que se basa en la paz y en su amor. En su amor que es la base del Evangelio de Cristo. El amor, y el amor nos lleva a la paz. Caminar en la paz de Dios es evidencia que de un corazón y una mente llena de la justicia de Dios, llena del amor de Dios. El amor de Dios nos hace predicar este Evangelio, nos hace caminar conforme al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y la paz es una evidencia de ese evangelio. Tenemos que llevar y cimentar la paz de Cristo juntamente con su amor. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. También dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos cómo la paz de Dios, que es el Evangelio de la paz, puede guardarnos. Es parte de la armadura que nos guarda contra el enemigo. El escudo de la fe.
El escudo hace apagar los dardos de fuego del maligno. Dice que es necesario que nosotros tengamos el escudo de la fe para apagar los dardos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos dardos del enemigo? Es la duda, la incredulidad, el temor, el miedo. Esos son dardos que atacan nuestra fe. Y si nosotros tenemos el escudo de la fe, nosotros vamos a apagar esos dardos. En este tiempo, cuánto más nosotros necesitamos tener nuestra fe bien cimentada. Necesitamos tener el escudo de la fe guardándonos y protegiéndonos para que no venga duda a nuestro corazón, para que no le demos lugar a la incredulidad, al temor y al miedo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe lo guarda, la fe lo protege. Y la fe en nuestra vida es progresiva, ¿verdad? La fe no se adquiere de la noche a la mañana. La fe el Señor la da. Él dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él crea la fe en nosotros y la consume también. O sea, la comienza y la termina. Primero empieza la fe que es para salvación. La fe se manifiesta, su primera etapa de la fe es la fe para creer en Cristo, es la fe que nos lleva a la salvación. Luego esa fe tiene que ir creciendo en nosotros, revelándonos la justicia de Dios para vivir agradando a Dios. Es la fe la que nos hace agradar a Dios. La fe nos hace caminar delante de Dios como a Él le agrada. Por la fe, recuerden que dice que Abraham, por la fe le fue contado su fe le fue contado por justicia. Y vemos muchos héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe fueron librados, por la fe fueron guardados, por la fe Rahab pidió salvación para su casa, y vemos muchos ejemplos. Entonces la fe va creciendo en nosotros hasta que se convierte en un escudo y sirve de escudo para guerrear contra el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el escudo de la fe, por más que el enemigo tire dardos, por más que el enemigo tire saetas, el escudo los va a desviar. Y la fe nos hace estar firmes para creer y caminar cimentados en Cristo. Primera de Corintios 16:13 dice, velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces la palabra de Dios nos manda a estar firmes en esa fe, en lo que hemos creído. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no andamos por vista, sino por fe. Eso lo dice Corintios 5:7. Tenemos que caminar en certeza, esa fe que nos hace tener la convicción, la fe en Cristo. Nos hace tener esa convicción de que Dios está trabajando por nosotros. Eso nos hace estar confiados en el Señor, nos hace no temer y nos hace creer en el Señor. Porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo que yo estoy pasando, tengo que estar tomado de la fe del Hijo de Dios. Lo vivo, dice Pablo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe me hace entender que si Él me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario, cuánto más Él se va a encargar de lo que vivo ahora en la carne, de lo que estoy viviendo en esta circunstancia. Él se encarga, por eso lo vivo por fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. La fe es el sello de nuestra identidad ante el enemigo y nos hace vencer. ¿Por qué? Primera de Juan 5:4 que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe nos hace vencer al mundo, nuestra fe nos hace vencer al maligno, nuestra fe nos hace vencer todo dardo del enemigo.
Pero lamentablemente ahorita todavía como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, no estamos en esa unidad de fe como el Señor quiere. Efesios 4:13 dice, habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Pero si como iglesia nos uniéramos en una sola fe, en un mismo creer, el enemigo temblaría delante de nosotros. No por nosotros, sino por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros tengamos un mismo espíritu de fe, dice. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dios quiera que este tiempo que estamos pasando nos una en la fe, en una sola fe, en un mismo creer, en un mismo sentir. Porque cuando nos unimos en fe, hermanos, es lo que vence al enemigo. En nuestra fe vence al mundo, dice la palabra. Entonces, la fe es muy importante que la pidamos a Dios. Este escudo de la fe. Y oremos al Señor porque venga unidad de la fe en el cuerpo de Cristo. Es sumamente importante. Por eso es que muchas veces el enemigo gana terreno en nuestra vida o en la iglesia misma, porque no estamos unidos en la fe de Cristo, que es el fin que el Señor quiere para nosotros. Ahora vamos a hablar del yelmo de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vemos que aquí ponen otra faceta de la coraza. Miren, la coraza de justicia también se puede traducir como la coraza de fe y la coraza de amor. Es la misma coraza de justicia, porque el amor y la fe nos llevan a actuar en justicia. Entonces esa coraza se convierte en justicia. Pero aquí también estamos enfocando el hecho de que la esperanza de salvación debe ser nuestro yelmo. Y el yelmo de la salvación nos habla de identidad. Saber quiénes somos en Cristo y nuestro lugar en el reino de Dios. La palabra salvación viene del hebreo Yeshua, que significa salvación o libertad. Estamos hablando de que la palabra Jesús significa salvación. Entonces, aquí cuando el apóstol Pablo habla que nos pongamos el yelmo de la salvación, está hablando de que nos pongamos el yelmo de Cristo, Jesús. Jesús sea el yelmo que cubra nuestra mente, nuestros pensamientos. Mateo habla de que dice que Jesús, por eso le dio el nombre a nuestro Señor Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación. Cristo es nuestra salvación, por lo cual debe transformar y renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos su mente. Primera de Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que estamos envueltos. Ese yelmo debe envolver nuestra mente, nuestra manera de pensar, como lo hace Cristo. Que sea Cristo quien envuelva nuestra vida, su salvación, que es Cristo mismo. Por eso es que Romanos 12:2 nos habla de tener una mente renovada en Cristo. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es, hermanas, que nosotros renovemos nuestro pensamiento y ahora entender que ese yelmo que cubre, si nosotros vemos el yelmo del tiempo de los romanos, en el tiempo que Pablo se manejaba o en que Pablo escribió esto, vemos que el yelmo cubría acá, solamente dejaba los ojos, el yelmo aquí iba, ese casco iba aquí, iba acá y cubría todo hasta acá. Entonces cubría toda la cabeza, lo único que dejaba libre era esta parte de acá y los ojos.
Entonces eso nos habla de revestirnos completamente. Nuestro cerebro, nuestra identidad, nuestra mente tiene que ser Cristo, tener la mente de Cristo, una mente renovada para poder evitar que el enemigo venga a querernos robar nuestra identidad en Cristo. Cuando estamos envueltos, nuestra mente, nuestra cabeza en Cristo Jesús, el enemigo no tiene entrada a nuestros pensamientos. Recuerden que el enemigo, ahí es el taller de Satanás. Una mente desocupada, una mente que no está renovada, una mente que no está envuelta de Cristo es presa fácil para el enemigo. Es el taller del enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos quitamos por rato el yelmo de la salvación y le permitimos al enemigo que entre con dardos a nuestra mente y empezamos a dudar de quiénes somos, de nuestra identidad? Quiere avergonzarnos, pero qué importante es que nos pongamos ese yelmo. Es Jesucristo sellando nuestra identidad en lo que somos, en lo que pensamos de nosotros mismos, teniendo una mente equilibrada en Cristo sin creernos más, sin creernos menos, sino creyendo que fuimos comprados por sangre y que ese valor, el valor de Cristo, ahora ha sido puesto sobre nuestra vida y que el enemigo no puede, no debe entrar en nuestros pensamientos. No le demos lugar al enemigo, no nos quitemos el yelmo de la salvación, el yelmo de Cristo, mis hermanas, porque el enemigo aprovecha. Eso es darle lugar al diablo. Creerle al diablo en lugar de creerle a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente renovada, una mente restaurada, una mente que no se conforma a este siglo, que no se conforma. Y eso nos habla de no pensar como el mundo piensa, de no pensar como la gente del mundo. Nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que transformar nuestra mente, renovar ese entendimiento y no hacernos que el mundo nos enmarque en su forma de pensar, en el humanismo del mundo. Tenemos que salir de eso y ser renovados con la mente de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que sigue completando la armadura de Dios. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren qué espada de dos filos más tremenda la que tenemos para nuestra armadura. Dios nos ha dado un arma poderosa para usar contra el enemigo, hermanas, y esta palabra, siendo de dos filos, no solo penetra a nosotros para limpiarnos, porque nos desnuda delante de Dios la palabra, sino también es esto que dice que penetra, también penetra al enemigo. Miren, el enemigo, cuando llegó ¿cómo se llama? Al desierto, cuando Jesús estaba ayunando, preparándose y fue a tentar al enemigo, salió hecho pedazos. ¿Por qué? Porque el Señor usó la espada del Espíritu. Y él, como es mentiroso, quiso hacer uso de la misma espada. Imagínense qué atrevido. Usó la palabra para atacar al Señor. Pero el Señor sabía, Él es la palabra. Imposible que el enemigo quisiera hacerle un daño al Señor. La palabra que Jesús habló, esa sí le penetró a Satanás y lo hizo pedazos y tuvo que huir delante del Señor. Lo dejó. No pudo contra Jesús porque Jesús usó la palabra de verdad. Él es la palabra. El Espíritu Santo, hermanas, es el que nos lleva a toda verdad. Él es nuestro maestro. Él nos abre el entendimiento, nos muestra las verdades profundas y maravillosas que se encuentran en las Escrituras. Hay una promesa en Isaías 45:3 que fue dada a Ciro, pero que también es dada para nosotros. Y dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermana, los tesoros, hermanos, los tesoros escondidos.
Hay tesoros escondidos en la palabra de Dios que están preparados para nosotros. En Jesús, dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros manejamos bien la espada del Espíritu, esta palabra se vuelve viva y eficaz. Y contra esta palabra el enemigo no puede avanzar. Esta palabra hace pedazos al enemigo. Pero esta palabra primero tiene que transformarnos a nosotros y tiene que purificarnos a nosotros para que venga a nuestra mano, para que podamos usarla. Porque la espada es la espada del Espíritu, pero Él capacita a quien maneja, a esa mano que maneja esa espada. Es que esa es la bendición, que el Espíritu capacita la mano del que usa la espada para ser usada legítimamente como debe ser, para destruir las obras del maligno con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos inyecta vida, la palabra de Dios nos inyecta. ¿Cuántas veces nosotros hemos destruido la obra del enemigo al usar la palabra de Dios? Muchas veces a nosotros mismos nos ha servido. Alguien nos da una palabra y destruye lo que el enemigo estaba queriendo hacer en nosotros. O caso contrario, nosotros damos una palabra y esa palabra es una espada que destruye la obra del enemigo a quien la escucha. Y así es la manera en que el Señor quiere hacernos diestros en su palabra, con esa espada de dos filos, ¿verdad? Que también me trata a mí y trata para afuera. Entonces el Señor nos dice en Lucas 8:10, Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Miren qué lindo. Esa promesa es para nosotros. Y los misterios del reino de Dios solo son para nosotros en su palabra, ¿verdad? Es un arma poderosa la palabra de Dios. Y cuando el que la usa está llena del Espíritu o capacitado por el Espíritu, no hay diablo que se resista. Al igual que el ejemplo que dimos de Lucas 1 cuando el Señor estuvo en el desierto. Bueno, esas son las vestiduras, mis hermanas, que yo sé que para muchas de nosotras pues es un refrescamiento, es un recordar lo que es la armadura, para que no se nos olvide que tenemos que vestirla encima de las vestiduras de la verdad, ¿verdad? Pero esa vestidura que Dios nos da, hermanas, tiene un peso. Y esta palabra me ha estado dando aliento, he estado bendiciendo esta palabra del Señor. Y el peso de la vestidura la podemos ver en la vida de José. Génesis, desde el capítulo 37 al 50, nos habla de la vida de José. Qué importante es esta historia, que aún, fíjense que el 25% del libro de Génesis abarca la vida de José. La vastedad de la creación de Dios fue resumida en el capítulo 1. Miren esto. Toda la creación, lo que Dios hizo, incluso los misterios que están encerrados en el capítulo 1 de Génesis. Todos, ahí hay una cantidad de misterios, vidas anteriores o generaciones diferentes. Hay unos misterios ahí, pero está resumido en un capítulo. Pero la vida de José abarca el 25% desde el 37 al 50, estamos hablando de 13 capítulos. Hablan de la vida de José. ¿Por qué? Porque hablan de un hombre que tuvo que resistir el peso de una vestidura de Dios. José era el hijo de Jacob, porque voy a hacer una reseña, mis hermanas, porque no podemos abarcar todos estos 13 capítulos. Pero vamos a hacer una reseña y de la importancia del peso de las vestiduras. José era el hijo de Jacob con su amada Raquel. A él se le dio una doble bendición y la primogenitura, porque fue fiel a Dios. A pesar de que fue el hijo número 11,
él recibió la primogenitura como que hubiera sido el primogénito. José era amado por su padre Jacob y su padre le hizo una túnica, un vestido de diversos colores. Tenía muchos colores, dice la palabra. Esa túnica representa la vestidura de Dios en su multiforme gracia. Esa multicolor del vestido de José representa la gracia de Dios que es multiforme en nuestra vida. La vestidura que recibió José representaba más que una vestidura física. Fue una vestidura que Dios le dio, representada en esa túnica que le dio su padre. Era solo una evidencia de lo que Dios estaba haciendo en su vida, de la vestidura que Dios le estaba dando a José. Era un sello de la distinción dada por Dios. Aunque sus hermanos le arrebataron la túnica física, nunca pudieron arrebatarle la vestidura de Dios, porque la vestidura física solo era algo pasajero, algo físico, pero José estaba vestido de Dios. La distinción de la vestidura de un hijo de Dios, nada ni nadie se la puede arrebatar. Eso es maravilloso saber eso. ¿Ok? Alguien tiene su micrófono abierto. Bueno. Al igual que José, aunque le quitaron la vestidura física, jamás le pudieron quitar la vestidura de Dios. Y esa distinción que tuvo José, la misma vestidura de distinción la tenemos nosotros. Cuando un hijo de Dios se viste de la armadura de Dios, nada ni nadie se la puede arrebatar. Ni la vestidura de santidad, ni la armadura de Cristo. Como hijos de Dios tenemos un plan maravilloso. Es la realización progresiva de la presencia de Dios para nuestra vida. Ese plan va siendo hecho en nuestra vida a medida que nosotros vamos metiéndonos en la presencia de Dios, sometiéndonos a su voluntad y siendo vestidos de esa santidad de Dios y de la armadura de Cristo. La vestidura de José era una merecida distinción por su obediencia. Era un hijo obediente. Si algo distinguió a José fue la obediencia que tenía. José siempre hablaba la verdad, era un hombre de verdad. Él era distinto a sus hermanos. Por eso es que sus hermanos lo odiaban, porque él no era igual que ellos. José tenía algo especial en él y no solo era la vestidura de colores que sus hermanos miraban. José tenía una distinción de parte de Dios. Él era diferente. Él tenía vestidura de santidad. Él estaba apartado. Era diferente a sus hermanos. El Señor le dio el don de los sueños y de su interpretación. El Señor le dio sueños que tal vez José pensó que tal vez se iban a cumplir, pero nunca pensó en el peso de las vestiduras para llegar a ese propósito. El Señor le dio dones, así como a nosotros nos da dones diferentes. Cada una de nosotras tenemos de parte de Dios dones especiales dados por el Señor. Pero esos dones van a llevarnos a la realización del propósito de Dios para nuestra vida. Esos dones nos hacen posicionarnos en el lugar que nos corresponde en el reino de Dios como hijas de Dios. Porque cada una de nosotros tenemos parte en el cuerpo de Cristo. La bendición de Dios estaba con José siempre y Dios siempre lo prosperaba. Hay más de, yo puse cuatro citas bíblicas, pero hay creo que 2 más, donde habla de que Jehová estaba con José. Y a veces uno piensa, todo lo que pasó José, ¿cómo es eso de que Jehová estaba con José? Y eso nos rompe el molde, porque nosotros muchas veces pensamos que las cosas que vienen a nuestra vida es que tal vez Dios se olvidó de mí. Y eso nos hace entender que la situación que nosotros estamos pasando, no importa cuál sea,
Dios está con nosotros. Allí, en medio de la adversidad, Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y aunque andamos en valle de sombra de muerte, Él está allí con nosotros. Eso nos da fortaleza, nos da aliento, pienso yo. A mí me da aliento el saber esto, ver todo lo que pasó José, pero Jehová estaba con José. Y eso me impacta mi corazón, porque no importa las circunstancias, las circunstancias no determinan si Dios está conmigo o no. Es la promesa que Dios ya hizo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa certeza no es la circunstancia, sino la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es verdad. El Señor está con nosotros, no importa lo que pasemos. Dice, y otra cosa que me impactó en esta historia es que a pesar de que luego vamos a ver en la bendición de Abraham, perdón, que Jacob da a sus hijos, dice que el corazón de José fue amargado, pero no encontramos una expresión que diga que José se quejó alguna vez. ¿Sabe por qué? Porque José reconocía la mano de Dios y su soberanía sobre su vida. Y eso sí quiero que lo veamos en Génesis capítulo 45, versículo 5. Cuando él se da a conocer a sus hermanos y les dice el 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese, miren esto, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vuestra vida me envió Dios delante de vosotros. Dice el 7, y Dios me envió, dice, delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que les dice, no me enviasteis acá vosotros. Miren qué tremendo este hombre. El entender que no fueron sus hermanos los que propiciaron eso, aunque sí fueron esos, pero fue la mano de Dios y el propósito de Dios que tenía para José el que permitió todo eso. Por eso es que nosotros tenemos que entender y reconocer y aprender que en toda circunstancia debemos de dar gracias a Dios, porque Dios está obrando su perfecta voluntad. Miren, José llegó a entender que era Dios y su mano quien había hecho todas las cosas, pero con un fin bien establecido. José entendió la mano de Dios en su vida y eso lo hace el peso de las vestiduras. El tener las vestiduras de Dios trae un peso no solo de sufrimientos, pero también trae un peso de gloria. Por eso es que José es una figura hermosa de Jesucristo y viene a ser también una figura nuestra si le creemos a Dios. El peso de las vestiduras, peso de sufrimiento que sufrió José. Veamos. Aquí son los detalles. Y si ustedes quieren disfrutar esto, lean, váyanse a Génesis desde el 37 al 50. Y es hermoso de verdad disfrutar esos capítulos viendo la mano de Dios obrando en la vida de José. Miren pues, el peso del sufrimiento de sus vestiduras fue el siguiente. José fue odiado y menospreciado por sus hermanos porque él era diferente. José fue menospreciado por sus hermanos porque lo miraban pequeño, pero era diferente a ellos, no se parecía a ellos. Miren, hermanas, muchas veces vamos a ser menospreciadas o menospreciados y vituperados por las personas que nos rodean porque somos diferentes, porque no actuamos como el mundo actúa. El mundo espera que nosotros actuemos de una manera diferente. Y cuando se sorprenden cuando nosotros actuamos como hijos de Dios, así como lo hizo José. Y José por eso fue menospreciado. Sufrió conspiración de muerte por parte de sus propios hermanos.
Lo metieron a un pozo. ¿Cuántas veces nosotros somos metidos a pozos por nuestra propia familia? Por los propios, las personas que deberían amarnos y las personas que deberían protegernos. No nos protegen, sino que nos meten a pozos del infierno. Muchas veces pozos el Salmo habla de pozos de desesperación, pozos de lodo cenagoso. Y aún eso es peso de las vestiduras de Cristo. Ahí el Señor está obrando. Fue traicionado y vendido por ellos a los ismaelitas y luego fue vendido a Potifar como esclavo. Miren, este hombre fue esclavo, sufrió la vida de esclavo. Ser esclavo en ese tiempo no era fácil. Bueno, nunca lo ha sido ser esclavo. Pero él fue vendido como esclavo, sufrió como esclavo. Sufrió látigo, sufrió dolor, pero aún en medio de la esclavitud, allí el Señor lo levantaba. Este hombre fue tentado por el enemigo en figura de mujer, la esposa de Potifar, y fue puesta a prueba su fidelidad y salió aprobado delante de Dios. Aunque delante de los hombres fue acusado injustamente y fue encarcelado por ese mismo problema por mucho tiempo. Fue incluso olvidado por el copero del rey. ¿Se acuerdan que el copero del rey le interpretó su sueño y le dijo que se acordara, y él se quedó en la cárcel y el copero fue restituido ante el rey? Pero hasta pasado 2 años el copero se acordó de José cuando el faraón tuvo los sueños. Génesis 49:22 habla de su sufrimiento a causa de sus hermanos. Dice ahí: le causaron amargura, le asaetearon, lo aborrecieron los arqueros. Miren, esto significa que le causaron amargura, aunque él nunca expresó, porque fue un hombre que de su boca no salió queja ni amargura, pero Dios conocía su corazón. Porque le causaron amargura. Todo lo que pasó le causó amargura, pero ese hombre se mantuvo sujetado, tomado de la mano del Señor. Lo asaetearon, esto habla de herirlo. Este José fue grandemente herido por sus hermanos. Su corazón fue, cuando la palabra dice asaetearon, significa que le metieron lanzas una, otra y otra vez. Habla de un corazón lastimado, no una vez, muchas veces. Y fue aborrecido injustamente. Vean qué peso más duro de la vestidura que Dios había puesto sobre José. Fue un peso tremendo que José tuvo que sufrir, pero Dios estaba con José. Pero ahora vemos el otro lado de la vestidura, el peso de gloria de las vestiduras. Dios lo levantó y lo restauró. Mire lo que dice Génesis 49:24. Mas su arco se mantuvo poderoso, a pesar de que era menospreciado, a pesar de que fue aborrecido, a pesar de que fue vendido como esclavo, a pesar de que fue metido en la cárcel injustamente, su arco se mantuvo poderoso. Nunca se quebrantó su fe. Y los brazos de sus manos, dice, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Miren esto. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. José nunca bajó los brazos. ¿Por qué? Porque Dios lo prosperaba donde quiera que iba. Llegó a la casa de Potifar. Ese hombre fue prosperado grandemente porque la mano de Dios estaba con José. Llegó a la cárcel, él llegó a administrar la cárcel. Es que miren, hermanos, cuando Dios nos ha puesto por cabeza, donde quiera que vayamos vamos a brillar. Aún en medio de la dificultad, el Señor nos hace brillar porque Dios está con nosotros. Dice que sus manos fueron fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob. El pastor de pastores, la roca de Israel, nuestro Dios. Fue un hombre que recibió fructificación doble, recibió doble bendición que solo era dada para el primogénito. Pero José, con su actitud, con su obediencia, con su vestidura de santidad, arrebató esa doble bendición y la primogenitura para él.
Dice Génesis 49:22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre un muro. Dios lo exaltó y lo puso por príncipe de Jacob. Génesis 49:25, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, dice. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Miren la bendición que fue sobre José. Esta bendición fue sobre Jesús y esta bendición también es para nosotros. Mire, dice, por el Dios omnipotente, Él te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Hermanas, cuando nos vestimos de la armadura de Dios, esa vestidura de santidad, la bendición de los cielos, las ventanas de los cielos se abren para nosotros. Debemos creerlo, que cuando nos vestimos de esa vestidura, al igual que José, también las bendiciones del abismo que están abajo también son para nosotros. Pero dirán ustedes, yo no quiero bendiciones del abismo. Hermanas, estamos hablando de que la bendición del abismo es que su nombre es conocido en el infierno. Pero no es conocido porque usted sea el mayor pecador. Es conocido porque las potestades lo respetan. Las potestades saben quién es usted. Conocen su nombre. Entonces la bendición de ser respetado ante las autoridades. ¿Se acuerdan aquel espíritu que se presentó ante los hijos de ¿cómo se llamaba este? Que empezaron a quererlo echar fuera. Y entonces el espíritu, ¿qué les dijo? A Jesús conozco, les dijeron. Les dijo, y de Pablo hemos oído, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la palabra de Dios que ese espíritu les pegó una revolcada y los mandó golpeados, con sus vestiduras rotas y heridos y lastimados. Pero la bendición del abismo está también, la bendición que está abajo también es para nosotros. Las bendiciones de los pechos y del vientre. Eso habla de pechos, habla de abundancia de alimento, palabra rica para crecimiento, para crecer y para abundar y para fructificar. ¿Y por qué? Porque también nos lleva, dice, y bendición del vientre. Habla de abundancia, de fertilidad. Todo lo que nosotros toquemos, hermanas, va a ser de bendición. La bendición de Dios, al igual que como estaba con José, también va a estar con nosotros. Esa es la vestidura de gloria que Dios ha prometido para nosotros si nos vestimos de la santidad. Aunque José fue, dice, separado por Dios, miren esto, porque no fue su familia. Al final vemos el verdadero propósito, que no fueron los hermanos los que lo vendieron al fin y al cabo. Fue separado por Dios para ser pulido en el propósito de Dios. Era necesario que José fuera quitado de sus hermanos. ¿Por qué? Porque toda la vida José iba a ser pequeño. José iba a crecer bajo la sombra de sus hermanos. Pero Dios quiso sacarlo de allí. Lo metió en el fuego para pulirlo, para que cumpliera su propósito, que era salvar la simiente de Dios. Porque si José no hubiera estado en Egipto, siendo el hombre, el príncipe de Egipto que era, Jacob y su familia hubieran muerto de hambre, porque fueron 7 años de hambre que hubo en la tierra. Pero Dios lo apartó. Dice aquí, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Vean esto, qué hermoso, de verdad, me bendice. Dios quiere una generación diferente, mis hermanas, que no se conforme a este siglo, como dice Romanos, ¿verdad? Que esté dispuesta a presentarse ante Dios, a ser transformado para encontrar su realización. Acuérdense que Romanos dice, presentémonos a Dios para ser transformados, para que la obra de Dios, que es la santificación, sea hecha en nuestra vida. Una generación que le tema solo a Él. Es lo que Dios está buscando. Que no viva de acuerdo a las limitaciones ni temores de este mundo. Miren lo que dice Isaías 8, 11 al 13.
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó, dice, que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Dios quiere, el Señor está buscando gente que quiera santificarse, quiera buscar la santidad y que su temor y su miedo sea solo para el Señor, para el Padre, para nuestro Dios. Amén. El permanecer en la presencia de Dios nos hace vestirnos de Él. Bueno, voy a pasar esto, mis hermanas, porque quiero terminar con estas citas bíblicas que nos sellan lo que es la bendición de lavarnos y ponernos las vestiduras de santidad. Solo son citas bíblicas. Dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, es una bendición el tener las vestiduras de santidad. Ya las vimos con José. Aquí en Apocalipsis nos habla de que andaremos juntamente con Cristo con vestiduras blancas. Y esto me recuerda también que a José lo vistieron con lino fino. El lino más fino que había en Egipto fueron sus vestiduras que el faraón le puso. Eran las vestiduras que reflejaban las vestiduras que Dios ya había puesto sobre José. Apocalipsis 3:5 dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren qué reconocimiento. Hay bendición en ponernos las vestiduras de santidad. Pero ojo, también aquí hay un peligro de la apostasía al no limpiarnos de las vestiduras viles y de no arrepentirnos. Miren lo que le habla el Señor a la iglesia dormida que estaba a punto de morir. Apocalipsis 3:20 le dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Eso dice la Biblia al día. Otra, la versión latinoamericana dice, despiértate y reanima todo lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Esto es una exhortación para la iglesia, para que nosotros despertemos, hermanas, y que todavía dice, veamos y que no permitamos que lo que aún tenemos vivo sea muerto, sino que avivemos el fuego del don que tenemos en nosotros. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanas, Dios nos libre que el Señor venga y no velemos y que no sepamos cuándo el Señor se manifieste. Hermanas, tenemos que despertar y como iglesia necesitamos despertar, avivar el fuego de Dios y vestirnos con las vestiduras de Cristo. Miren lo que le dice a la iglesia, eso le decía a la iglesia casi muerta, a la iglesia tibia. Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. El Señor nos manda que apreciemos el fuego, porque en el fuego somos como el oro refinados, y compremos, dice, para que seamos ricos y tengamos vestiduras blancas para vestirnos. Dice también como exhortación, no esperemos que nuestras ropas sean lavadas hasta la gran tribulación, hermanas. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanas, por el amor de Dios,
No esperemos la gran tribulación para lavar nuestras vestiduras. No esperemos, hermana. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo, el llamado de Dios para quitarnos las vestiduras viles, para dejar que la palabra nos limpie, para ser vestidos con la vestidura de santidad, para revestirnos con la armadura de Cristo. Hoy es el tiempo. No esperemos llegar a la gran tribulación. De verdad, que seamos dignas de huir de la ira venidera, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, como resumen, Nehemías 4:23 nos enseña que las vestiduras que el Señor ha dado debemos cuidarlas. Y las vestiduras de guerra solo debemos quitarlas para lavarlas, pero sin dejar la defensa. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanas, el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña cómo caminar agradando a Dios. Miren esto, Colosenses 1:9 del 11 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estos versos reflejan lo que es la vestidura de Dios, la santidad, porque dice que es para que andemos como es digno del Señor. Eso es santidad. Y dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en el poder conforme a la potencia de su gloria. Esto nos habla de la armadura de Dios, el ser fortalecidos con el poder y la potencia de Dios. Miren qué tremendo, de verdad, es maravilloso, de verdad, animarnos para buscar del Señor, hermanas. Nehemías, para resumir el capítulo 4, terminando ya el capítulo 4 y cerrando y concluyendo, Nehemías, a su gran agudeza natural, añadía una piedad fervorosa y dedicación heroica. Dios proveyó un guía cuyas excelentes cualidades lo capacitaron para las exigencias de la crisis. Así como Nehemías fue capacitado por Dios para las exigencias de la crisis que él presentó en su tiempo, nosotros también estamos siendo capacitadas para las exigencias de este tiempo, para edificar los muros, para terminar los muros que Dios ha dicho que van a ser restaurados en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. La vigilancia de Nehemías preveía cada dificultad. Él siempre iba antes. Sus medidas prudentes vencieron cada obstáculo y con una rapidez sorprendente esta Jerusalén fue hecha nueva, una ciudad de fortaleza. Esas mismas estrategias que hemos visto con Nehemías debemos ponerlas nosotros para restaurar lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Entonces, hermanas, amén, con esto terminamos el estudio de hoy.